forma inicial, en el 2002 la paciente se le realiza un reemplazo valvular aórtico mecánico por una estenosis aórtica. Posteriormente, en el mismo año, la paciente tiene un infarto agudo del miocardio, se le realiza un bypass aortocoronario. Posterior a esto, desarrolla insuficiencia cardíaca isquémica y requiere de la colocación de un desfibrilador implantable. Mucho tiempo después, en el 2015, a la paciente se le realiza un trasplante cardíaco y aproximadamente 7 años después tiene un nuevo evento de síndrome coronario agudo, el cual se trató con intervención coronaria percutánea. Los familiares y se le coloca un marcapasos. Perdón. Además, tiene también antecedente de enfermedad renal crónica Cadigo 3A. Tenemos una última creatinina de junio en 1,9 con una tasa de filtrado glomerular de 29 y vemos que tiene una amplia lista de medicamentos, dentro de los cuales destacan tacrolimus, ácido micofenólico, prednisona, finerenona, dapagliflozina, entre otros. Dentro de los antecedentes médicos, además de las hospitalizaciones por todos los antecedentes que ya se comentaron previamente, vemos que tiene una hospitalización reciente en el mes de junio. Fue por un traumatismo cráneoencefálico leve posterior a un episodio de síncope. Le tomaron un TAC de cráneo, es esta imagen que observamos aquí, donde vemos una hemorragia en región frontotemporal, una hemorragia subaracnoidea Fisher 1. A la paciente solo se le mantuvo en vigilancia durante 48 horas y posteriormente egresó a su domicilio para continuar el abordaje del síncope de forma ambulatoria. Ahora, continuando con el padecimiento actual, vemos que ella inicia 3 días previos a su ingreso con odinofagia, tos no productiva, no disneizante o que progresa durante ese mismo día, de ser de medianos esfuerzos hasta presentarse en reposo. Por este motivo, sus familiares deciden traerle urgencias para su valoración. En el interrogatorio por aparatos y sistemas vemos que realmente todo fue negado. De algunos relevantes se interrogó específicamente por dolor torácico pleurítico, que ella tuviese datos previos de ortopnea, edema de miembros inferiores, disnea paroxística nocturna. La tos pues no se acompañaba de expectoración hemoptisis, no tuvo ningún otro síntoma de infección de vía aérea superior tampoco. Y pues vemos que el resto del interrogatorio también fue negado. En la exploración física, ella se recibe de esta forma en urgencias. Vemos que llega con tendencia a la taquicardia, con hipotensión, llega taquipneica, con una hipoxemia inicial de 70%, la cual fue requiriendo oxígeno suplementario hasta que lograron mantener una saturación de 93% con puntas nasales de alto flujo. Al resto de la exploración física, pues la paciente se veía con facies disnéicas, ella se encontraba neurológicamente íntegra, pero estaba agitada. Y en el tórax vemos que al final, a la exploración tenía ruidos cardíacos rítmicos, no se ocultaban soplos o algún otro agregado como S3, S4. Y a la exploración de campos pulmonares, vemos que a la auscultación en hemitórax derecho teníamos crepitantes con aumento de la transmisión vocal y matidez a la percusión. En hemitórax izquierdo, específicamente en la base, tenemos a la auscultación una disminución del murmullo vesicular, una disminución de la transmisión vocal y matidez a la percusión. Con esto, pues, podemos integrar un síndrome pleuropulmonar de consolidación en hemitórax derecho y después un probable derrame pleural en el hemitórax izquierdo. Continuando con el resto de la exploración, vemos que la paciente llegó con mucosas deshidratadas. Al inspeccionar la cavidad oral tenía en la lengua una placa blanquecina. Al pasarle una batelenguas, esta se desprendía y dejaba una base eritematosa. No tenía otros datos relevantes como ingurgitación yugular o soplos carotídeos. Continuando con el abdomen, este realmente estaba signológico
y en extremidades vemos que no tenían edema y el llenado capilar estaba prolongado en 4 segundos. Entonces, pues tenemos que nuestro dato pivote es la disnea. Continuando con una revisión de laboratorio, vamos a agruparla pues de forma cronológica, ya sea en aguda, subaguda o crónica. Y hay ciertas etiologías que podemos ir pensando dependiendo de cada una de estas. En el caso de nuestro paciente, por el tiempo de evolución, pues podemos clasificarla en disnea de presentación aguda. Y en este caso, pues lo más importante es que requiere de una evaluación urgente, ya que hay muchas causas que pueden ser potencialmente mortales. Tenemos este algoritmo de la disnea aguda en donde veremos que de forma inicial al paciente se le deben de dar medidas de soporte que ya pues todos conocemos. El ABC en donde hay que asegurar la vía aérea, empezar a monitorizar a nuestro paciente, ver la saturación de oxígeno y si requiere oxígeno suplementario, realizar un electrocardiograma. De la misma forma, pues ir consiguiendo un acceso para tomar laboratorios. Aquí va a tener mucha relevancia clínica, sobre todo las gasometrías. Y dependiendo de los hallazgos que tengamos, podríamos también apoyarnos de algún estudio rápido como una radiografía o un ultrasonido al pie de cama del paciente. Dentro de la evaluación inicial también tenemos que ir viendo al mismo tiempo que las medidas de soporte, datos que nos den, datos de alarma que nos orienten a ir pensando en ciertas etiologías o cosas que tengamos que controlar de forma aguda en ese momento. Y pues obviamente ir considerando ya causas etiológicas, en donde vamos a agruparlo en causas cardíacas, respiratorias, metabólicas y neuromusculares. Vamos a ver aquí principalmente diagnósticos que hay que descartar de forma urgente, ya que pueden ser potencialmente mortales. Entonces vemos que en causas cardíacas podemos tener un síndrome coronario agudo, un taponamiento cardíaco. En las respiratorias podemos tener un tromboembolismo pulmonar, una exacerbación de EPOC o algunas otras causas de vía aérea superior como angiodema o aspiración por un cuerpo extraño. En las causas metabólicas vamos a tener principalmente intoxicación por dióxido de carbono y en causas neuromusculares podemos tener una crisis miasténica, entre otras. Entonces, hasta aquí a este paciente con la exploración y con lo que hemos visto, algún R1 que me quiera apoyar viendo qué estudios ustedes solicitarían tanto de laboratorio como de gabinete. Pues, una gasometría arterial, una biometría, un Ok, estudio químico, una radiografía del tórax. ok, aquí creo que sí se escuchó, pero comentaron un electrocardiograma, radiografía de tórax, una gasometría, biometría. Se le realiza de forma inmediata un electrocardiograma en donde podemos ver que la paciente tenía un ritmo sinusal, estaba taquicárdica con una frecuencia en 105, el eje se encontraba normal. Vemos como otro dato relevante que tenemos ondas Q en cara inferior, ondas Q patológicas, y también tenemos un patrón de S1Q3T3. El resto del electrocardiograma no encontramos alguna otra alteración. A la paciente al mismo tiempo se le solicita también un perfil cardíaco agudo, en donde podemos ver unas troponinas iniciales altas. Se le realiza posteriormente una curva enzimática en donde vemos que las enzimas pues realmente no tuvieron un aumento y además también se le solicita un BNP, el cual se reporta en 980 estando alto en las condiciones de esta paciente. Tenemos una biometría hemática donde podemos ver que destaca una pancitopenia con una anemia normonormo, una leucopenia muy importante y una trombocitopenia. En el perfil bioquímico vemos que tiene una lesión renal aguda o agudización de esta enfermedad renal crónica con una creatinina en 2.3, una elevación de azoados y estrictamente hablando una destaca la hipoalbuminemia.
En cuanto a la gasometría venosa, vemos que tenemos una acidosis metabólica pura, se hizo por medio de cálculo de fórmula de Winter. El anion gap estaba normal en 9 y vemos también que tenemos una hiperlactatemia importante en 3,5. Se solicitaron también otros marcadores de inflamación como PCR y procalcitonina, los cuales se encontraban altos en 39,77 y 5,15 respectivamente. Vamos a ver ahora que también se le solicitó a la paciente una tomografía de tórax. Empezando con la ventana mediastinal, podemos ir viendo de forma inicial que no se aprecia ninguna alteración, al menos en estructuras de la tráquea o en esófago. Podemos ir viendo que también tenemos datos de varias adenopatías, aquí se alcanzan a observar, y también tenemos datos de derrame pleural bilateral. Realmente era leve y es de predominio en el lado izquierdo, como podemos ver. Ahora, continuando con la ventana pulmonar, vamos aquí observando que vamos a estar bien teniendo una consolidación. Empieza principalmente en el pero continúa en lóbulo medio y también en segmento superior del lóbulo inferior. Además de esa consolidación importante que podemos ver aquí, observamos también múltiples nódulos. Algunos incluso se observan con infiltrado reticular periférico y pues aquí también es evidente el derrame pleural que habíamos comentado. Otra cosa pues también relevante es si vemos la silueta cardíaca, pues se ve aumentada de tamaño, bueno, desde la mediastinal. Y bueno, esto fue, como ya comenté, los reportes que se hicieron, que vemos la consolidación pulmonar derecha, los infiltrados nodulares, las adenopatías, el derrame pleural bilateral y la cardiomegalia. Ahora, cuando nuestro listado de problemas inicial vemos que es muy extenso, pero principalmente tenemos un paciente que tiene un cuadro de disnea aguda que se desarrolló en un curso de horas. Es grave en un paciente que tiene antecedente de inmunosupresión, que además tiene un choque de probable origen mixto. Ya confirmamos que pues probablemente sea séptico, tanto por nuestra clínica previa de neumonía, los hallazgos que encontramos en la tomografía, la hipotensión, el aumento de los marcadores de inflamación como procalcitonina y PCR. Y también vemos que pues no solo el pues de que sí se encuentra en un estado de inmunosupresión importante. Además, también tenemos un BNP elevado con nuestro derrame pleural bilateral, los antecedentes cardíacos previos e iremos revisando algunas otras cosas. Entonces, hasta ahorita podríamos descartar de forma inicial con nuestro electrocardiograma, pues arritmias y la paciente no tuvo clínica de síndrome coronario agudo, a pesar de que las troponinas iniciales fueron altas, no lo suficientemente esperado y también se realizó pues la curva enzimática donde no tuvimos un aumento. Podemos descartar hasta ahorita algunas otras causas, por ejemplo, un EPOC, pues no tenía clínica previa ni hallazgos compatibles tampoco con datos de enfermedad pulmonar crónica en la tomografía. Podemos descartar de la misma forma el neumo y hemotórax. Vemos que no se observan, o sea, ni tanto por clínica de estridor o por datos que se observen en el estudio de imagen de angioedema o cuerpo extraño. No tenemos ningún antecedente de alguna exposición de riesgo como para pensar en una intoxicación por dióxido de carbono y pues la clínica tampoco es compatible con alguna causa neuromuscular. Entonces hasta aquí tenemos que la paciente en efecto tiene una neumonía, un derrame, un taponamiento cardíaco y tenemos pues una muy probable insuficiencia cardíaca agudizada. Ahora, hasta ahorita, pues nuestro diagnóstico presuntivo es un choque séptico secundario a neumonía en paciente con inmunosupresión.
Continuando con el abordaje terapéutico, a la paciente se le inician vasopresores y un plan de líquidos alto, el cual se calculó a 30 mililitros kilo hora. Se le solicitó por parte de infectología de forma inicial un hemocultivo aerobio y anaerobio, galactomanano, un beta de glucano, IgM y IgG de toxoplasma y también se solicitaron niveles de tacrolimus. Se inició antibiótico terapia de amplio espectro con meropenem y linezolid y por el antecedente de la inmunosupresión, además de todos los nódulos, se sospechó de alguna infección fúngica, principalmente aspergilosis, por lo cual se decidió iniciar también isavuconazol y se añadió nistatina vía oral para la candidiasis. Posteriormente se suspendió la prednisona y micofenolato y se mantuvieron dosis de tacrolimus reducidas. Vamos a ver que el abordaje de un paciente con infección o choque séptico y que tiene antecedente de post-trasplante, pues realmente es algo muy complejo. Esta gráfica en donde nos muestran de forma cronológica como ciertas cosas que podemos ir pensando dependiendo del tiempo del trasplante. Obviamente esto hay que tomar en cuenta que también van a depender otros factores del paciente, su estado basal tanto nutricional o si es un paciente geriátrico, sarcopénico, entre otras cosas. Entonces, veremos que en los periodos recientes del trasplante, que es menos de 4 semanas, hay que pensar más que nada o relacionados al donador o alguna complicación o infección durante la cirugía, como alguna infección de la herida o algo por el estilo. Todavía no tenemos un estado de inmunosupresión importante, como ya lo tenemos a partir del primer año secundario a los medicamentos que se van a utilizar para evitar el rechazo. Entonces, vamos a ver que aquí, que es la fase más trascendente, pues van a tener infección, sobre todo relacionada a ciertos virus como Epstein-Barr, podemos tener relacionado a BK, herpes virus, reactivación de varicela zoster. Podemos tener también de algunos otros patógenos que vemos aquí, como Listeria monocytogenes o nocardia. Y después de los 12 meses, normalmente el estado de inmunosupresión en teoría disminuye, dependiendo de cada paciente, porque algunos pueden tener biológicos o inmunosupresores. Entonces, esto realmente ya es más dependiente del paciente, pero sí nos proponen pues ciertos patógenos en los que hay que pensar, principalmente algunas infecciones micóticas como Aspergillus o Cryptococcus. Y también en cuanto a bacterias, pensar en Mycobacterium tuberculosis y bacterias no tuberculosas. Y en cuanto a parásitos, pues algo que nos hace mucho énfasis este artículo es en Toxoplasma gondii, por lo cual en este paciente también se pidieron laboratorios para ver si existía su detección. Ahora, al día siguiente a la paciente, para continuar con su abordaje, se le realiza un ecocardiograma transtorácico. No sé por qué no se ve la interpretación, pero se calculó una FEBI del 34%. La paciente tenía una TAPC conservada y además de eso vemos que tenía dilatación del ventrículo derecho, un derrame pericárdico muy leve y pues esos eran los hallazgos más importantes. Entonces, se le toma una nueva gasometría de seguimiento en donde vemos que la paciente tiene un aumento de la acidosis metabólica con un pH en 16. A pesar del manejo con vasopresores, el lactato aumenta de 3,8 a 4,5 y vemos que también tiene un aumento en el BNP. Hice cardíaco a la paciente por medio de tanto de ultrasonido como por colocación de línea arterial posterior, en donde se encuentra pues un índice menor a 2,2. Entonces, con esto, hasta ahorita de todas las causas que habíamos descartado, si bien a la paciente no se le, bueno, no encontramos datos indirectos de taponamiento cardíaco de forma inicial, la paciente tenía un derrame pericárdico, pero como pudimos observar era muy leve. Normalmente esperaríamos un derrame pericárdico muchísimo más importante, un colapso
diastólico de la aurícula derecha en sístole o el ventrículo derecho en diástole. Y pues además no tenemos como que estos datos indirectos, por lo cual podemos descartar un taponamiento cardíaco. Además, desde su llegada, la paciente tampoco contaba con otros datos clínicos que nos completaran la triada de Beck. Ahora, si bien a esta paciente no contamos con un dímero D, la forma en que se hizo el abordaje es que se le solicitó por medio del ecocardiograma. No se encontraron ni datos directos como el hallazgo de algún trombo intracavitario, ni otros datos indirectos como signo de McConnell, signo de la D, entre otros. Entonces, un choque de origen mixto, el cual es cardiogénico y séptico secundario a una neumonía en un paciente con inmunosupresión. Continuando con la evolución, a la paciente, como les comenté, se le colocó la línea arterial, se le inicia manejo con levosimendan, es valorada por nefrología porque se encontraba anúrica desde su llegada, se le suspende el plan de líquidos y se inicia terapia con diuréticos de asa. La paciente tiene un descenso más significativo de las plaquetas, por lo cual se suspende el Inesolid y se inicia manejo con una cefalosporina de quinta generación con ceftarolina y se programa para broncoscopía. Se toma una nueva TAC de cráneo solo como control por la hemorragia subaracnoidea previa y no se encuentra ningún otro hallazgo significativo. Continuando con la broncoscopía, como podemos ver aquí en las imágenes, pues realmente el árbol bronquial no se encontraba con alguna lesión estructural. Se procedió a realizar un lavado bronquialveolar derecho y se tomaron muestras para estudio microbiológico. Estas fueron todas las muestras que se enviaron. Un Grammy cultivo aerobio ordinario, KOH, prótesis y cultivo de hongos. Se envió un Bari cultivo de micobacterias, panel de neumonía, un Gene Expert y un C-Gene, carga viral para citomegalovirus y Epstein-Barr. Y además se solicitó PCR para neumosis y se solicitó un antígeno de galactomanano. El primer día, bueno, más bien al segundo día, después de que se realizó el lavado bronquialveolar, se detecta crecimiento de Acinetobacter baumannii complex. Sin embargo, vamos a ver que va a ser muy relevante. Número uno, pues ver de dónde está creciendo la Perdón, muestra. Sofi, que te interrumpa. Ahí es detección, no es crecimiento. Acuérdense que es una prueba molecular. Sí, perdón. ¿Va a decir algo más, doctor? No, nada más. Ah, ok, sí, gracias, perdón. Sí, se detectó o sea, por PCR Acinetobacter baumannii. Y pues vamos a ver que va a ser relevante si la muestra pues es de aspirado traqueal, de lavado bronquialveolar. En este caso, pues el número de copias no se considera significativo, tendría que ser arriba de 10 a las 6. Y este mismo día la paciente también evoluciona a requerimiento de doble vasopresor, además de la norepinefrina se agrega vasopresina y se inicia terapia también con hidrocortisona, 50 miligramos IV cada 6 horas por choque refractario. Continuando con la evolución, el 17 de junio la paciente presenta más deterioro orotraqueal, se inicia terapia de reemplazo renal, se le suspende además el levosimendan, la paciente ya se planeaba pasar a colocación de balón intraórtico. Y el 18 se empiezan a reportar los primeros laboratorios de infectología, en donde vemos una IgG y una IgM de toxoplasma negativa. Además, el galactomanano de Aspergillus igual en 0.092 y también se solicita carga viral para citomegalovirus y Epstein-Barr. El día 10. Perdón que te interrumpa aquí. Aquí se pidió la serología de toxo porque la toxoplasmosis pues es una de las infecciones oportunistas que se presenta sobre todo en pacientes de postrasplante cardíaco. Entonces, más que para diagnóstico, es buscando el antecedente de que haya una infección latente porque la mayoría de las veces es una reactivación. Y pues en este caso podemos ver que su IgG estaba negativa, lo que baja la probabilidad de que la causa
o la etiología pues sea toxo. Y bueno, el Galactoaspergillus, que sabemos que en pacientes neutropénicos, Mm, eh, el galactosérico tiene mayor sensibilidad, que en este caso está negativo y también baja la probabilidad, pero no lo descarta. Y si gustas continuar. muy bien. Y, pues también se le tomó una nueva TAC de tórax, perdón, como para ver la evolución del paciente, pero pues realmente se mantenía igual, no había tenido una exacerbación, o sea, era muy similar. Ahora, continuando con el reporte de algunos de los laboratorios, vemos que el 19 de junio empiezan a reportarse algunos de lavado bronquialveolar, en donde tenemos una PCR para histoplasma no detectada, así como para neumocistis girovecii y citomegalovirus. También el frotis y el cultivo para VAR fueron negativos. La tinción de Ziel-Nielsen se reportó como negativa, así como la fluorescencia y también las tinciones de KOH y SHIF. Únicamente se reportó positivo la PCR para virus de Epstein-Barr con 991 copias. El 20 de junio, al día siguiente, se reporta el toxoplasma gondii del lavado bronquialveolar como no detectado y también la PCR para Mycobacterium tuberculosis y para micobacterias atípicas. Aquí, perdón, si Ah, quieres regresarte. sí. O sea, en este punto, el cultivo de lavado bronquialveolar iba negativo y solo lo único que teníamos ahí detectado pues era el acineto, aunque la pues no era significativo, entonces quedaba la duda si era la etiología, este, y bueno, que Acinetobacter pues se asocia a infecciones asociadas a la atención de la salud y fuera de la hospitalización por el hematoma subdural que tuvo la paciente, no había habido otra hospitalización reciente o prolongada o uso de antibióticos incluso. Y otras infecciones oportunistas importantes que se descartaron, neumocistis, por ejemplo, teniendo en cuenta que pues, la paciente estaba con uso de Nisona y que también es una etiología importante a descartar y que la PCR pues tiene muy buena sensibilidad para poder detectarla. Tinciones de hongos y de micobacterias que habían salido negativas y esta carga viral de Epstein-Barr, que fue en lavado bronquialveolar de 991 copias, que aunque está detectable, pues no se considera tampoco niveles altos o significativos como para pensar que esta es la etiología y bueno, mucho menos porque no es compatible con el infiltrado que se veía en la tomografía. Entonces, hasta este punto, pues quedan descartadas algunas moleculares, no fueron detectadas y empezamos a pensar en otras etiologías bacterianas, por ejemplo, que fueran difícil de ver su crecimiento en los medios de cultivo o que no se dieran de inicio en una tinción de Gram, por ejemplo, Rhodococcus o por ejemplo, nocardia. Y ahora sí. Ujú. Sí, me comentó la doctora que en los cultivos pues realmente ya tenían varios días corriendo, pero no se había reportado nada hasta el día 20 de junio, en donde podemos observar que empezaron a formarse estas colonias. No sé si alguien quiera participar pensando qué cree que puede hacer. ¿Alguien de aquí, de los que están presentes? Bueno. Bueno, podemos ver que se van formando estas colonias de aspecto como blanquecino, color cremoso. Eh, Vemos que la superficie, pues también le voy a hacer un poquito de zoom. La superficie se observa como algo rugosa o aterciopelada y pues vemos que se reporta pues el crecimiento de nocardia. Se obtuvo también pues la especie por medio de en donde
pues se ve que es Neocardia, Sirias y Georgica. Entonces, esto fue el hallazgo que se hizo en la paciente. Aquí no sé si quiera agregar algo, doctora. La doctora, la tomo. Perdón, no había encendido el micrófono. No, nada más si quieres regresarte, que las colonias de nocardia pues son muy características, son estas colonias blanquecinas que se ven secas, que parecen como De en tiza, material de, ¿mande? como de yeso. Así es. Mm. Entonces, pues eso es muy característico, pero también es importante, como mencionas, pues obtener la especie, ¿no? Porque eso también nos va a orientar a pensar qué tan susceptible o resistente puede estar a los fármacos de primera línea. Y claro que lo ideal es que una vez que se identifica, pues se hagan pruebas de susceptibilidad, aunque pues aquí lo complejo es que no se hacen de rutina en los laboratorios. Pero bueno, la ventaja de tener la espectrofotometría de masas, o sea, el maldito, pues es que sí nos puede dar una identificación oportuna del género y de la especie de estas colonias que estamos observando. Ujú. Es eso. Muy bien. Entonces, continuando con el resto de los laboratorios, pues aparte de todos los que ya mencionamos, se detecta también el 24, el laboratorio, bueno, el PCR de Coxi como negativa y también los hemocultivos que se habían solicitado, los cuales se dejaron corriendo, pues se reportan negativos. Entonces tenemos de diagnóstico pues una neumonía por nocardia, haciendo la revisión de no. Perdón, nada más que te interrumpa ahí, Sofía. Ujú, Antes nada más que llegues a la revisión, ujú. sí mencionar que nocardia en este grupo de pacientes, pues puede dar o tiene el potencial de causar infección diseminada, principalmente al sistema nervioso central. Entonces, una vez que se establece el diagnóstico en este caso, pues en el foco pulmonar es importante hacer estudios, aunque no haya una clínica muy evidente de síntomas o signos de diseminación a nivel del sistema nervioso central, que bueno, en este caso la paciente pues estaba intubada y sedada y demás, pero si dentro del abordaje pues hay que realizar estudios de imagen de cerebro para descartar la diseminación, porque eso sí puede cambiar. Sí, ahorita voy a poner la resonancia. Muy bien. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ir viendo cosas del paciente conforme vamos revisando el tema. Vemos que en cuanto a generalidades, pues la nocardiosis es una infección oportunista que es causada por bacterias pertenecientes al género Nocardia. Estas pueden presentarse ya sea de forma localizada o diseminada. Vamos a ver que los lugares que principalmente afecta es pulmones, es lo más frecuente. Después piel y tejidos blandos, pero pues realmente puede diseminarse, como ya comentó la doctora, a sistema nervioso central o pues prácticamente a cualquier otro órgano. En cuanto a generalidades de la bacteria, vemos que es un bacilo aerobio, es gram positivo y forma ramificaciones o se observa como en estos filamentos delgados, incluso en algunas ocasiones puede fragmentarse y formar cocobacilos. Vamos a ver que son gram positivas, pero son parcialmente ácido alcohol resistente y esto es por los compuestos de su pared, ya que en la pared celular tiene ácidos micólicos, pero son de cadenas intermedias, a diferencia de las micobacterias que son de cadenas largas, por lo cual en ciertas tinciones, por ejemplo, en tinciones no tan, que sean menos concentradas, que por ejemplo una tinción modificada, en donde se va a utilizar ácido sulfúrico a una menor concentración, pues estas bacterias pueden teñirse de forma parcial. Y también vamos a ver que están ampliamente distribuidas en el suelo, polvo, materia orgánica en descomposición o agua superficial, como ya comenté, son aerobios estrictos y también son catalasa y ureasa positivos. En cuanto a la epidemiología,
vemos que la incidencia global va de 0,3 a 0,87 casos por cada 100.000 habitantes, esto en Estados Unidos, pero realmente se cree que esta incidencia está subestimada, ya que pues requiere de un análisis microbiológico complejo que no se realiza en todas las ocasiones. También vemos reportado una relación de 2 a 1 y predomina en adultos mayores. Pero lo más importante va a ser que va a presentarse principalmente en dos tipos de poblaciones. Número uno, pacientes que tienen enfermedad pulmonar crónica, ya sea inmunocompetentes o además con inmunosupresión. Principalmente van a ser pacientes con EPOC, que tengan bronquiectasias, que tengan antecedente de proteinosis alveolar pulmonar o pacientes inmunosuprimidos, ya sea por trasplante sólido de médula ósea, que tengan algún tratamiento prolongado con algún biológico. Y también vamos a ver que si bien en VIH ha disminuido la incidencia por la terapia antirretroviral, cuando lo tenemos que sospechar suele ser en casos donde hay un conteo de CD4 menor a 100. Y pues en este caso nuestro paciente se situaba en el estado de inmunosupresión. Ahora, en cuanto a las vías de infección, vemos que puede ser por inhalación de esporas o fragmentos bacterianos. Esto normalmente pues va a originar una anocardiosis pulmonar primaria, la cual es la forma más frecuente. También podemos tener una inoculación cutánea directa, en donde podríamos ver pues en presentación de micetoma, lesión linfocutánea, perdón, o un absceso. O también puede haber una diseminación hematógena secundaria. Esto puede ser a través de bacteremia transitoria. Realmente el aislamiento de nocardia en sangre es muy raro, en menos del 10% de los casos. Entonces, pues vemos que de las formas de presentación, como ya comenté, tiene la pulmonar, cutánea y diseminada. En este caso, nuestro paciente tuvo una presentación pulmonar, por lo cual es en la revisión que nos centraremos más. Entonces, hablando de enocardiosis pulmonar, vemos que es la forma más común. Suelen ser síntomas algo inespecíficos, va a haber un deterioro respiratorio progresivo y va a haber dos fenotípicos clínicos de forma principal. Pacientes inmunocompetentes, pero que tienen antecedente de enfermedad pulmonar crónica y normalmente van a tener una manifestación clínica más indolente, no va a ser un deterioro tan súbito, a diferencia de aquellos pacientes que tienen un compromiso inmunológico en donde pueden deteriorar de forma rápida, como este paciente que llegó con algo pues de disnea y procedió a empeorar hasta requerir intubación. Algo muy importante es que hay que recordar que endocardiosis puede colonizar vías respiratorias, sobre todo en pacientes que tienen, por ejemplo, bronquiectasias. Entonces, si tenemos su detección, ya sea por algún cultivo o por métodos moleculares, pues no siempre va a confirmar infección. Tenemos que tener también los hallazgos radiológicos, la clínica, los paraclínicos, etcétera. Entonces, pues nuestro paciente era con pues un compromiso inmunológico importante. Ahora, en cuanto a hallazgos que vamos a observar que nos deben de hacer pensar en que sí podríamos estar teniendo una anocardiosis pulmonar, pues vemos que son principalmente nódulos pulmonares con o sin cavitación. Puede haber también consolidación. En la literatura se describe en ocasiones muy aisladas, menos del 5%, un patrón de árbol en gemación. Imagen que me gusta mucho, pues vemos aquí que como ya comenté, podemos tener nódulos con cavitación o no. No es obviamente como que el único diagnóstico que tendríamos que pensar, pero pues puede ser una presentación y también suele haber lesiones nodulares. Obviamente esto también pues se va a presentar en otras patologías como en aspergilosis, también podemos encontrarlo en cocci, en donde vamos a ver nódulos con infiltrado reticular, sí, o sea, infiltrado reticular en la periferia, pero pues son algunas de las lesiones que podríamos encontrar en los estudios de imagen. Sofi, perdona Entonces, ahí que te interrumpa. Este, sí, nada más aquí recalcar que por el tipo de infiltrado, por la consolidación y los múltiples nódulos que se observaban,
pues las principales o los principales diferenciales en un inicio eran etiologías bacterianas o fúngicas y es por eso que el manejo se dejó así eh, inicialmente con meropenem, con linezolid y con isavuconazol de entrada, pensando en que también pudiera haber una etiología como aspergillus o como mucormicosis que pueden dar estos cambios o u hongos menos frecuentes, pero que también se ven en pacientes inmunosuprimidos como histoplasma, por ejemplo, o cocci también, que somos zona abordaje, pues se pidieron todas las pruebas moleculares para estas etiologías precisas, pero bueno, se pudo descartar y como bien mencionas, aunque nocardia puede colonizar, pues en este caso, dado que todo lo demás estuvo negativo y pues tenía la clínica y tenía los factores de riesgo, pues esta se consignó como la etiología de su, pues de su infección pulmonar. Muy bien, gracias. Entonces, continuando con el diagnóstico. Me gustó mucho esta tabla que es como un resumen, es un State of Art reciente que se publicó en Nocardiosis, entonces vienen datos como que muy claves para pensar y nos comenta que inicialmente pues hay que sospecharlo en los factores de riesgo que ya comentamos. Los síntomas son realmente muy inespecíficos. En el estudio de imagen pues podemos ver lesiones nodulares cavitadas o también podemos ver abscesos cerebrales en estudios de imagen. Ahorita como quiera voy a hablar más del abordaje de diseminación. Y también en infecciones cutáneas, pues podemos ver que no va a haber una respuesta habitual a los antibióticos. Si tenemos la sospecha clínica de una infección por nocardia, pues debe enviarse muestras para atenciones dirigidas y de esputo, lavado bronquialveolar. En caso de lesiones cutáneas, pues aspirado o biopsia. Si tenemos algún compromiso de tejido cerebral o datos neurológicos, puede ser de líquido cefalorraquídeo. Y hemocultivos en casos de diseminación, pero como les comenté, es muy raro que haya crecimiento de nocardia en hemocultivos. En cuanto al diagnóstico, pues una parte es relacionada a las tinciones, que como ya comenté, pues realmente donde podemos observarlas es en tinción de Kim-Jones modificada o de Sil-Nielsen modificada por esta característica de que es parcialmente ácido alcohol resistente. Aquí podemos ver en esta imagen en donde vemos el bacilo de forma ramificada muy característica. Ahora, en cuanto al diagnóstico por medio de cultivos, pues se puede crecer en varios. Aquí como podemos ver, pues tenemos un cultivo de agar sangre. Lo único es que sí el crecimiento suele tomar tiempo. En la literatura refieren que incluso cuando hay sospecha como que en específico, por ejemplo, por alguna lesión cutánea o algo así, se debe de dejar por un periodo de hasta 6 semanas. Eso sí es algo prolongado. Una vez que ya tenemos colonias, pues se puede tomar una muestra de esas colonias para realizar espectrofotometría de masas por medio, pues, medio de Malditov y eso. Vemos que es muy abundante las especies de nocardia, de hecho, pues cada vez se han ido reportando diferentes especies a lo largo de los años y también no es tan fácil, pues, como conocer la especie específica y también va a haber diferente susceptibilidad a los antibióticos dependiendo de esto. Entonces, una de las técnicas, pues, es Malditov, en donde nos puede dar una idea de las especies y pues esto va a ser clave para ver si la terapia de antibiótico que se está dando es adecuada o si hay que realizar alguna modificación. También pues algunos otros métodos moleculares es por medio de PCR específica para anocardia, que sería por medio, o sea, el segmento que amplificaría pues es el gen 16 de RNA, que es específico de nocardia. Y pues estos, igual de la misma forma, también deben de interpretarse como los cultivos y como el resto de las pruebas, en donde su detección no necesariamente va a estar relacionado a una infección. Entonces hay que ser como cuidadosos nada más con esto.
Aquí pues nuevamente otra imagen que encontré en donde podemos ver las características típicas de las colonias que son de aspecto aterciopelado, se les llama como de gis de yeso. Y pues aquí vemos otra tinción en donde podemos observar a la nocardia. Ahora, en cuanto a biomarcadores que nos establecen en guías, en cuanto al fungitel o el beta de glucano, que nos va a ser muy útil en algunas otras infecciones fúngicas invasivas. Hay en algunas ocasiones en donde algunas especies de nocardia pueden hacer resultados positivos. No, no es como que tenga utilidad diagnóstica, pero sí nos dice que pues podemos tener algún resultado positivo y normalmente suele haber una elevación no tan significativa. Y si vemos justo aquí, pues el fungitel fue de 70, está o sea, valores muy poco elevados con respecto al corte normal. Y es lo que la literatura menciona que normalmente vamos a encontrar, que puede que sea positivo, pero no vamos a esperar un resultado en más de un 10% de elevación de lo normal. Ahora, en cuanto a algo muy importante, es que se debe de buscar siempre diseminación a otros órganos. En pacientes que estén inmunosuprimidos, tenemos que buscar específicamente que no haya diseminación al sistema nervioso central. También nos recomiendan que hagamos un examen físico completo del paciente cuando sitio, ver que no tenga algunas otras lesiones y pues también incluso si el foco inicial no es pulmonar, se debe de hacer un ataque de tórax, sobre todo pues si tenemos algunos otros síntomas respiratorios. Y como les comenté, en paciente con inmunocompromiso, siempre a pesar de que no tenga síntomas neurológicos, se debe de realizar un estudio de neuroimagen. El estudio preferido pues es una resonancia magnética, pero una alternativa que nos plantean las guías, pues es que se tome una tomografía con contraste. En este paciente se realizó esta resonancia magnética el día 25 de junio, en donde pues descartamos que no tiene ninguna lesión asociada. Lo que vamos a ver principalmente es que pudiese haber abscesos cerebrales y en ocasiones pues realmente son lesiones pequeñas. Ahora, en cuanto a tratamiento, vamos a ver que la selección del antibiótico va a depender tanto de la gravedad y de la extensión de la infección por nocardia. Esto es en cuanto al tratamiento empírico, previo a que tengamos todavía como un índice de susceptibilidad en caso de que no tengamos, por ejemplo, acceso a Mazdutov y tengamos que esperar a los antibiogramas. Entonces, en casos leves que no son diseminados, pacientes sin factores de riesgo, que estén estables o que pensemos que esté teniendo un curso crónico, metroprim, sulfametoxazol. Y podemos esperar el resultado antes de ver si es necesario escalar algún tratamiento. Entonces, y se suele iniciar con monoterapia. Vamos a ver que por otro lado, en casos graves suele empezarse una terapia combinada con 2 o 3 antibióticos hasta que conozcamos la sensibilidad. Esto es por el riesgo de que, pues, en casos graves probablemente podamos tener una resistencia y pues es mejor cubrirlo desde un inicio con una combinación. Las combinaciones que más se suelen utilizar es trimethoprim con amicacina más imipenem o linezolid y en todos los pacientes también que tengan inmunocompromiso o signos neurológicos en pacientes inmunocompetentes hay que tomar el estudio de imagen. Vemos aquí que va a ser muy variable la susceptibilidad de antibiótico-terapia. Estas son algunas de las especies más comunes de nocardia. ¿No? El paciente tenía esta que es nocardia siriaci georgica, pero pues realmente estas son las más comunes. La lista es muchísimo más amplia, o sea, es una cantidad muy grande de especies. Entonces podemos ver que pues sí es variable, pero los antibióticos que suelen tener mayor espectro, pues es precisamente los que se utilizan en la terapia empírica, que es amicacina, trimethoprim, algo en forma parcial. Entonces, una vez que se conozca la sensibilidad de la trimicrobiana, pues el tratamiento
puede ahora sí ajustarse, ya sea en caso de que no lo requiera, pues utilizar solo una terapia con un único antibiótico o escalar a utilizar una terapia combinada en caso de que sea necesario. En dosis, pues, de trimestoprim suele ser de 10 a 15 miligramos kilo día. Se va a utilizar en dosis mayores de hasta 20 miligramos por kilo en la afección del sistema nervioso central. En amicacina, pues igual en casos graves o diseminados. El linezolid, pues es activo contra casi todas las especies, como ya vimos aquí, y pues suele tener buena tolerancia. Otra opción que es menos mielotóxica es tedizolid. En este caso, pues digo, no se había dejado inicialmente por eso, pero pues se tuvo que hacer el cambio precisamente por esta mielotoxicidad en donde la paciente ya tenía trombocitopenia. Y de carbapenémicos, el ideal o preferido es imipenem. Ahora, en cuanto el maldito, como ya les comentaba, pues nos permite ver de forma rápida que predecir ciertos patrones de resistencia, ver la susceptibilidad y hacer cambios en antibiótico. Entonces, lugares donde se tenga disponible el espectrofotometría de masas. Y bueno, en este caso, el paciente el 20 de junio se le hizo un ajuste de antibiótico a trimestoprim con sulfametoxazol imipenem y se suspendió el meropenem. La duración del tratamiento vamos a ver que es muy amplia, va a depender realmente de la afección que tenga nuestro paciente. Al menos en la pulmonar localizada, el tratamiento es prolongado hasta 6 meses, como vemos, de hecho, incluso en las cutáneas que no están diseminadas, es un tratamiento largo de hasta 3 meses. Y realmente lo que estuve revisando es que no hay como algún ensayo que defina duración ideal, todo esto va a depender de la respuesta clínica y entre otros datos que hay que tomar a consideración. Y pues en cuanto al seguimiento del paciente, pues a pesar de todo el manejo multidisciplinario, tuvo una evolución tórpida, tuvo una estancia intrahospitalaria muy larga de casi un mes, pero pues la principal complicación fue que siempre estuvo dependiente del prisma y continuó con choque cardiogénico, entonces pues lamentablemente no tuvo un desenlace favorable y la paciente falleció. Cuanto a las conclusiones, pues regresando un poco a lo que hicimos del abordaje de disnea aguda, siempre tenemos que descartar causas que sean potencialmente letales. Tenemos que ver los factores de riesgo propios de cada tenía infecciones, inmunosupresión, pues considerar infecciones oportunistas. Aquí puse como nocardiosis porque fue lo que resultó el caso, pero realmente pues no es algo que sea común, habría que pensar en otras antes. Ahora sí, en cuanto a la nocardiosis, pues requiere de una alta sospecha clínica y correlación radiológica y el manejo del paciente con nocardiosis debe ser individualizado y multidisciplinario. Mensajes para llevar a casa, como ya comenté, tratamiento empírico suele ser de combinadas en otros casos más graves con amicacina o imipenem. Y pues esto es algo de la bibliografía que revisé y pues muchas gracias. No sé si hay alguna duda o comentario. Difícil de dar. Sí, porque fue una paciente complicada. Entonces, creo que lo organizaste muy bien y supiste decir lo importante. Entonces, y está muy interesante. Muy bien. Gracias, Mariana. Hola, Sofía, tengo una duda. Sí, dime. Dentro de lo que revisaste, cuando revisas, tienes que revisar de si no hay diseminación al sistema nervioso central, se hace la resonancia, pero si no encuentras nada, como tú dices, es un tema de un absceso, también se requiere una PCR en torno a líquidos raquídeo, o si no encontramos nada, descartamos la opción de que se haya diseminado y nos enfocamos a que es algo localizado a pulmón. Sí, de lo que yo revisé, si no se encontraba ninguna lesión y el paciente, o sea, está como el escenario de si el paciente está inmunocompetente y no tiene signos neurológicos, no es necesario. Si tiene signos neurológicos, no importa el estado, pues obviamente el estudio de imagen.
Y incluso si tenía signos neurológicos, ahí en algunos sí se realizaba también punción lumbar, pero en el caso de paciente con inmunosupresión, como en este caso, solo se tomó por el antecedente de la inmunosupresión, no se encontró ningún hallazgo y no fue, o sea, no es necesario tomar la punción lumbar. O sea, es como individualizar esas situaciones. No sé si me expliqué. Sí, sí, gracias. De nada. Y ahí nada más complementando en el abordaje es principalmente buscar diseminación por imagen, porque la lesión típica pues son los abscesos. No está de momento recomendado, justificado realizar una punción lumbar sin que haya algún cambio por estudio de imagen. En este caso sí se hizo resonancia con contraste intravenoso. Y bueno, nada más para resumir y finalizar, pues muy buena presentación, Sofía. Este fue un caso, lo que nos debemos de llevar es que hay que ampliar ese abanico de diferenciales, sobre todo en este tipo de pacientes que están severamente inmunosuprimidos y considerarlas a pesar del tiempo que ya pasó del trasplante, que aunque sabemos que la inmunosupresión es mucho mayor en los primeros 12 meses y que esta paciente pues ya tenía 12, 13 años después del trasplante, pues aún así el hecho de que haya llegado, por ejemplo, con la candidiasis oral, pues ya es un indicador de que está severamente inmunosuprimida y que tenemos que pensar no solamente en etiologías, por ejemplo, bacterianas, sino ampliar a pensar hongos o estas etiologías bacterianas menos frecuentes como nocardia, rhodococcus, que también se pudiera haber comportado similar. Y bueno, pensarlas y pedir las pruebas pertinentes, contemplar que ahora tenemos mayor acceso a pruebas moleculares, PCRs específicas para los diferentes patógenos y marcadores séricos que también nos pueden ayudar a integrar el diagnóstico. Y bueno, que también siempre es importante, en este caso se solicitó, pero no se pudo realizar las pruebas de susceptibilidades a antibióticos, pero pues también sería una herramienta muy útil para poder dirigir el tratamiento, aunque en esta especie en particular, eh, pues trimethoprim sulfamethoxazol generalmente tiene actividad, al igual que el imipenem, pero bueno, una paciente muy compleja con muchas comorbilidades, este, pero muy bien desarrollado, Sofía. Y no sé si alguien más tenga algún otro comentario o alguna duda. El cultivo de la paciente, ¿cuánto tiempo había pasado en la fecha? No sé. El cultivo se tomó el 17, 18, 19, 20, 21, como 6 días. Ujú. Ah, preguntaron aquí nada más que en cuánto tiempo empezaron a crecer las colonias en el cultivo. Sí, como 5 o 6 días sí se tardaron en crecer y de hecho no, como ustedes vieron en el lagar, pues no crecieron tantas. Ujú. Pero pues fue lo único que se identificó y pues que sí es compatible con la imagen, con la clínica y pues los factores de riesgo de la paciente. Y sí después, en la evolución, ya lo mencionaste, de seguimiento, sí hubo una mejoría de la consolidación, o sea que asumimos que pues sí estaba respondiendo y de hecho posteriormente se volvió a tomar, se hizo una broncoscopía porque no se podía destetar el ventilador y, y bueno, ya no hubo crecimiento ni de ningún otro patógeno en el lavado bronquial. Mm. ¿Y qué tan accesible es aquí la prueba molecular de PCR? ¿Sabes? Vamos a ver. Doctora, preguntan aquí qué tan accesibles son las pruebas moleculares de PCR. Eso De sí. nocardia específicamente, Sí. pues al menos en el hospital no y en algún laboratorio local que hasta donde yo tengo conocimiento no la hay.
Tendría que ser un estudio subrogado. Y pues la otra es que también ahora ya hay pruebas como la 16S que buscan en general cualquier patógeno. Aquí el inconveniente es que en muestras respiratorias, al menos ahorita no están validadas, por ejemplo, en sangre, pero en muestras respiratorias como puede haber un alto riesgo de colonización y o contaminación, pues de momento no están validadas. Pero sí, en acceso a PCR no cardio como tal no lo hay. Ok. Muchas gracias, doctora, por la asesoría y por todos sus comentarios. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, pues si ya no hay más comentarios, damos terminada la sesión. Gracias a todos.